que a veces nos sentimos como si Dios no estuviera con nosotros. Por eso que es importante ver la macro respecto a la presencia de nosotros. Por eso, lo primero que tenemos que considerar, Dios, él, él buscaba, era precisamente lo que dice Isaías 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. De aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Manuel, que significa Dios nosotros. El evangelista Mateo en Mateo 1:23, nos habla precisamente de esta profecía de Isaías que se dio 700 años antes. Pareciera muy sencillo ahorita porque está todo cronomizado, acomodado. Pero la verdad, hablar de esto 700 años antes era un plan de Dios. Significa que no estamos desamparados, significa que Dios estaba buscando cumplir su palabra. ¿Cuál es su palabra? La de Éxodo, ¿verdad? Prácticamente, cuando Él nos crió para que tuviera que Él hace poco estaba bien. Ya, es tan terrible el diablo. A Adán y a Eva dio la idea que lo que tenían no era suficiente. Sí. Tenían toda, todo lo que usted se puede imaginar para comer, todo. ¿Qué fruta, qué comida le gustaría? Tenemos que recordar que el primer sistema alimentario que había fue, perdón, que viene claramente, ya no había carne, después vino la autorización por parte de nosotros, el sistema era vegetal. Así es que dice, había el vegetal, la fruta que usted se puede imaginar, cientos, miles alrededor de Adán y Eva, dice. Y solamente el fruto que fue prohibido, ¿verdad?, fue lo que el diablo les metió cizaña. Eh, pero tenemos esa actitud y caemos fácilmente a las artimañas del diablo porque no somos agradecidos, dice. Somos agradecidos. Y al no ser agradecidos, pues nos lleva a pensar que lo que tenemos no es suficiente. No aprovechamos o no disfrutamos lo que tenemos por estar deseando lo que no tenemos. Esa es mi frase que yo les digo a ustedes, ¿verdad? Prácticamente están diciendo lo mismo. Dice, ah, podían disfrutar de todo menos de una cosa. Qué diferente sería si ellos hubieran sido agradecidos, que el pecado de la avaricia no hubiera llegado a su corazón. No solamente le estaba ofreciendo un fruto, estaba desobediencia. Que se les metió la idea de que Dios no quería que ellos fueran. Realmente el ser humano no necesita hacer la presencia. Y la tenían comunión, platicaban. Pero el enemigo viene y mete ideas para que nosotros nos confundamos, no estemos a gusto o no disfrutemos lo que tenemos por empezar a envidiar lo que no. ¿Qué diferencia hubiera para hoy, dice, que Adán y Eva hubieran sido agradecidos?
en igual de seguir la corriente, hubieran dicho, oye, ¿para qué quiero esto? Si mira Dios todo lo que me ofrece. ¿Sí? Y si tuviéramos nosotros una historia diferente. Pero como le creímos, como nos metió la duda, no confiamos en Dios. Porque fue la duda y al no confiar en Dios y al no ser agradecido, entonces mis hermanos, ah, esta gran bendición Dios prometió cuando lo que el hombre desobedeció, prometió que iba a ser lo que iba a hacer. Muchos dicen que el pecado de Edén ha portado mal, ¿no? Fue echado del Edén para que no un acto de eran para siempre, o que hubiese uno. Pero sigamos con esta promesa. La promesa que fue dada 700 años antes de Cristo, que sería que por medio de una virgen daría a luz un hijo, llamarían con. Así es que lo que estaba profetizando es de que tenemos que entender que Dios no quiere desaparecer de nuestra vida. Tenemos que entender que Dios no anda huyendo, somos nosotros los que andamos huyendo de Dios. Fue la primera reacción que Adán y Eva hicieron. Irse, taparse. ¿Verdad? Dios tuvo que llamarlos. Antes no los llamaba porque estaban fácilmente delante de la presencia de Dios. Pero ellos empezaron a esconderse. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que entender que en medio de todo, Dios nos quiere todavía seguir alcanzando su macrovisión. Dios es con nosotros. Y Jesucristo fue la evidencia histórica de que Dios va a vivir o estar con nosotros. Dice Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días. Hebreos 13:5-6 dice, no te desampararé ni te dejaré. El Señor es mi ayudador, no temeré. Así es que, hermanos, tenemos que comprender que Dios no anda huyendo. Tenemos que comprender que Dios no se esconde, sino que Él está presente. Y que cuando nosotros le ponemos atención a la avaricia, atención al pecado, atención al enemigo, atención al mundo, lo primero que ellos hacen es meterte dudas para que tú no entiendas o no comprendas o desconfíes de lo que Dios te ha prometido, de lo que Dios ha hecho para tu vida. Porque ahora se ha comprobado que Jesucristo es un acto, que la historia de Jesucristo es una historia verídica. No es solamente algo que viene en un libro, sino que es una historia verídica. Y que al hablar de Jesucristo estamos hablando de Dios mismo. Juan lo ve de otra forma. Él lo ve entre nosotros. Porque Juan capítulo 1, verso 1, acompáñeme. Aquí, por favor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dos. Este era en el principio con Dios. Tres. Tres. O tres. Juan 1. Todas las cosas que dice, por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Número 4. En él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. Verso 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Por lo que sigue? Este vino por testimonio para que diésemos testimonio de la luz, a fin de que todos creyésemos por él. No era él la luz, o sea, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la visión del evangelista Juan, que un Dios todopoderoso, que hizo todo, que es la luz, vino y habitó entre nosotros, porque a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Quién eran los suyos? Los judíos, los israelitas. Mas a todos los demás, aquellos que creemos y aquellos que le aceptamos como Salvador, tenemos el privilegio y la gran bendición de llegar a ser hijo de Dios. Y el verso 13 dice, no nacido por voluntad humana, sino nacido de Dios. Así es que tenemos nosotros un gran proyecto para, de parte de Dios, para que el ser humano no tenga la duda de que Dios está. Lógicamente hay un plan, hay un proyecto. El evangelio no hay esta bendición. Pero la intención de Dios es estar con el ser humano, es con nosotros. Y desgraciadamente muchas personas no lo entienden. Por eso su misma maldad y su pecado los obliga a huir, a irse. Porque lo primero que hace Dios es perdonarnos, nos limpia. Lo primero que hace Dios es aquello que nos estorba, las cadenas, aquellas situaciones que nos obligaban a ir al pecado, es quitado. Y nos pone en un lugar donde nos sintamos sus hijos. Él nos dice, estoy con usted. Ese es lo primero que como hijo de Dios tengo que entender, la macrovisión de Dios con nosotros. Lo cumplió y yo debemos vivirlo. Porque si seguimos oyendo al enemigo que venga a meternos dudas para no confiar en Dios, para no creer en sus promesas, entonces nos pasará como a Adán y a Eva. Porque aún en medio de lo que Dios ha hecho en nosotros, Dios no nos obliga. Tu obediencia y mi obediencia es voluntaria. No me obliga. No quisiera que me obligue. Yo creo que necesitaría unas varias tableadas para entender. Y es tan bueno Dios. Era eso. Al contrario, Él siempre nos trata con amor. Siempre nos invita a que salgamos del hoyo en que nos encontramos. No importa el pecado, no importa la cadena que volvamos a tomar. Dice, arrepiéntete. Los míos, alguno de vosotros, que ese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que siempre la puerta está abierta. Y aunque no debe ser un pretexto para que nosotros lo tomemos como una anuencia para seguir pecando o no salir del pecado en que nosotros mismos buscamos. Yo tengo que entender que la gracia de Dios está derramada, pero que no es un pretexto para seguir pecando. Los míos, dice,
la gracia de Dios, ¿verdad? Cuando el pecado abunda, gracia sobreabunda. Pero vuelvo a repetir, no es una nuez, que no es boleto para que lo tomemos como un pecado. Pero como el ser humano es imperfecto y el ser humano se aleja y el ser humano huye de Dios, al hacerlo nosotros mismos caemos en eso, ya destruidos, acabados, ya totalmente. Damos nosotros a comprender que lo primero que Dios hace es la palabra de que Dios con nosotros. La segunda parte de la macrovisión de Dios, la cual es de que Dios está en él completó o llevó a cabo su promesa, estar con nosotros por de la profecía de Isaías 7. Ahora también su promesa, él, él derramará espíritu sobre toda carne. Y aunque yo le he hecho referencia a usted, el pasado, el Antiguo Testamento, antes de antes del Pentecostés, es así. Las personas no podían experimentar la presencia de Dios. Podían ver la presencia de Dios, pero no podían experimentar la presencia. Y era lo que yo a veces no entendía. Yo por eso deseaba haber vivido en el tiempo en que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Yo decía, maravilloso ver la columna de fuego, la nube en el. Qué maravilloso sería levantarme por la mañana e ir a recoger maná de Dios. Qué maravilloso sería ver pasar por el Mar Rojo. Qué tremendo. Pero ellos solamente podían experimentar y saber que Dios estaba presente por lo que veían. Pero hermanos, Dios ahora ha escogido dentro de su promesa de relacionarse con nosotros, de que ahora no solamente Dios está con nosotros, sino que está en nosotros. Eso tienes que atesorarlo en tu corazón, porque eso te va a ayudar para entender que tú no estás solo. Eso te va a ayudar para entender que donde quiera que tú vayas, ¿verdad? El Señor va contigo. Y fue la promesa de Dios para Josué. Donde quiera que tú vayas, ahí estaré. Todo lo que tú hagas prosperará. Había una condición, tienes que obedecer la palabra. Y la misma condición sigue para ahora nosotros. ¿Sí? Pero ahora tenemos una gran bendición de que Dios está en nosotros y ese sentir de la presencia de Dios en nuestras vidas es la que muchas veces nos hace levantarnos porque hemos caído a veces en depresión, hemos caído a veces en desánimo, hemos caído a veces en circunstancias terribles por causas de la vida que nos lleva a ese punto de sentirnos solos. Sin embargo, ¿verdad? La misma palabra y el mismo Espíritu Santo habla y nos dice que vivemos el fuego que hay en nosotros. Así es que, hermanos, tenemos nosotros que comprender que la misma palabra Dios permitió que en su palabra escribiera esto para que pudiéramos entender que Dios es en nosotros. Y es por medio, hermanos, del bautismo. No solamente el bautismo en agua, sino también el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo no significa otra cosa sino cubrirnos, sumergirnos. Cuando nosotros aceptamos bautizarnos es porque nos hemos sumergido en Dios y hemos tomado una decisión de seguir a Dios.
primero que a nada. Y cuando nos bautizamos en agua, físicamente es una evidencia externa de lo que Dios ya ha hecho en nuestro corazón internamente, pero al fin y al cabo ese es un bautismo, una entrega, un, un, un resurgir, o mejor me dicho, ¿cómo se dice? Un emerger en la presencia de Dios. También cuando habla del Pentecostés, hablamos de que es necesario que seamos cubiertos en sí. Cuando nosotros damos eso, estamos hablando del bautismo con el Espíritu. Nosotros como iglesia de Dios, la evidencia que existe, la evidencia externa, no interna. Externa se ve cuando nos vamos a cambiar, vamos a ser diferentes. Externa. La evidencia externa, mismo con el Espíritu, cuando empezamos a hablar otras lenguas. Hace poco vi un film, hablaban de las lenguas antiguas, hablaban de antiguas, conocen, ¿no? Más antiguo que se conoce es y después empezaron a hablar de las diferentes lenguas que fueron surgiendo. Veo, hablaron. Y al oír las frases que decían, las cartas, increíblemente son a veces lenguas que entran. Así es que puedo repetir porque quiero dejar bien claro esto. Bautismo con el Espíritu Santo, la evidencia externa, hablar. Y aclaro esto de las diferentes lenguas porque hay personas, justamente como no conocen una lengua, pero lo que sí sé, externa, mismo con es una transformación, una presencia de Dios más fuerte. ¿Por qué? Porque al sumergirnos, saturados de presencia y empezamos a ver los milagros más palpablemente, no solamente en nosotros, sino alrededor nuestro y principalmente en bendición de los demás. Es por eso que Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Pablo al escribirle a los Corintios le está diciendo. Así es que cuando el diablo, así como decía esta persona, si fuéramos agradecidos y le hubiéramos dado un tour a la serpiente de todo lo que Dios nos ha dado, en igual de ponerle oído a lo único que no podíamos comer, ¿verdad? Hubiéramos dado un tour, ven para acá serpiente, mírate, mira, tenemos melones, tenemos mangos, tenemos manzanas, perdón, y empezar a decirle un montón de cosas, ¿sí? Porque no cree que la manzana es el prohibido, ¿no? Bueno, de hecho no se sabe. Sacaron eso de un chiste que dice que la manzana de Adán aquí la tenemos atorada nosotros. Chiste. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que comprender que cuando el enemigo y el diablo quiere venir a incitarnos para que nos sintamos solos, para que nos sintamos desamparados, vulnerables, estamos nosotros recordar y entender que necesitamos dejar fluir el Espíritu Santo en nuestras vidas para que para que podamos experimentar su presencia en nosotros. Porque cuando nos sentimos solos es cuando nos alejamos nosotros de Dios. Porque todavía no he visto a alguien que ora, lee la Biblia y que ayuna y sirve, sienta solo.
Vamos a sentir solos cuando nos vamos a alejar. No dejamos de orar, leer la Biblia, orar. Luego empiezan a caer gordos todos los hermanos. Vamos a ver los defectos. Ahora es medio autoritario. Él nomás quiere que se le haga lo que él quiere. Vamos a ver, usa lentes, medio secatón. Y empezamos el diablo empieza a meternos ideas. Vamos nosotros a caer. Entonces, vamos a todos los vulnerables, darnos cuenta de nosotros. Hermano, el Espíritu Santo está contigo. Está en ti, perdón. Primera de Corintios 6:19 dice, o ignoran que sus cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos. Esta pasaje bíblico. Que ves que nos gusta hacer lo que nos da la gana. A veces creemos que Dios está para complacernos, hacer lo que nos da la gana. No es así. Tenemos que comprender que cuando Dios dijo, yo estaré en ustedes, y el día del Pentecostés sucedió la gran bendición de Joel. Pero el profeta Joel mencionó, o fue la profecía precisamente de este acontecimiento tremendo, que para nosotros debe ser una bendición, porque desgraciadamente en el pasado no podían experimentar lo que nosotros experimentamos. Así es como veían, entendían que Dios estaba allí. Por eso el fin del tabernáculo, porque ellos tenían que ver y tenían que entender que el tabernáculo estaba la presencia de Dios. Y ellos, al tenerlo en medio de su forma de vida, ellos podían entender que Dios estaba con ellos. Representaba la presencia. Pero nosotros ahora somos el tabernáculo. Tu cuerpo, mi cuerpo es el tabernáculo. ¿Y quién nos hizo aptos para esto? La obra de Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, cuando Él vino y rompió el tiempo y el espacio y empezó a habitar entre nosotros. Y cuando Él murió, cuando dijo consumado es, allí fue el banderazo para que fuera vencido el diablo, para que fuera vencido el mundo, para que fuera vencido el pecado, y entonces fuésemos liberados nosotros y poder tener la bendición de experimentar su presencia. El 2:21. Gracias. Está la profecía de Camaré de mi toda carne. Entonces, mis hermanos, nosotros no debemos ignorar que nuestro cuerpo es el templo de Dios, es el tabernáculo de Dios, del Espíritu Santo. Nosotros no debemos olvidar que está en nosotros y que proviene de Dios. Que ahora Dios mismo ha tomado posesión de nuestra vida. Él es dueño. Y lo maravilloso de Dios es que no, no nos podemos perder de su vista. Me ha tocado que usted a veces pierde algo y ¿dónde lo dejé? A Dios no le pasa eso. ¿Sabe dónde estamos?
¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué? Porque su presencia está en nosotros. Por eso algunos tenemos que comprar unos aparatitos así, las llaves, ¿verdad? Los que prestamos mucho las llaves, darle y a sonar o aplaudirle para que empiece a sonar, porque las llaves no experimentan nuestra presencia. Tenemos que hacerle ver por medio de algún instrumento, estamos buscando. Tienes smartwatch, teléfono inteligente, reloj inteligente, teléfono, ¿cómo lo cuando usted se aleja del oh, celular le avisa? Vamos a entender que el momento dos para ver dónde estamos es tanto que mora en nosotros. Esto proviene de, y lo que produce en nosotros no es otra cosa, sino amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza. Y los dones espirituales donan, donan en nuestras vidas. Es por eso que usted tiene que empezar a experimentar esa gran bendición de tener a Dios en su vida. Orar por las cosas, orar por las necesidades, orar por los enfermos, orar por las circunstancias. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho y la oración cambia todas cosas. Con esas declaraciones, hermanos, podemos entender que no solamente es una muestra de que Dios está en nosotros, sino que una muestra de que la palabra de Dios también se cumple. Y cuando el enemigo y el diablo quiera venir a decirte que no está contigo, cuál de ponerlo a escuchar, dale un tour. Le mira cómo me tiene Dios, mira todo lo que me ha dado. ¿Cuál de ponerle oído? Oye, es cierto, pobrecito yo, híjole, qué desgracia. No, no, dile, no, mira, Dios me ha bendecido, Dios me ha dado, Dios me ha traído, Dios me tiene aquí. Podemos decir, ¿verdad? Deben ser, Señor me ha dado. Lo tercero que debo yo entender en la macrovisión de Dios es que no solamente está con nosotros y en nosotros, está por nosotros. Esto se lleva a cabo por medio. Recordemos que la con nosotros se lleva a cabo por medio de la profesión. En nosotros se llevó también una profecía por medio. Pero ahora, el por nosotros es una promesa que viene en Romanos 8:31 que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hablar de esta promesa, hermanos, es hablar de que tenemos nosotros que ver, no con los ojos terrenales solamente, sino con los ojos espirituales, porque recordemos que lo espiritual solamente se puede discernir espiritualmente. Por eso mucha gente que no es cristiana o quieren venir por otros medios que no sea Jesucristo, al leer la Biblia no le entienden o lo toman literal, ¿verdad? No descubren la riqueza de Dios, las letras, palabras. Pero cuando nosotros hemos nacido de nuevo, cuando nosotros hemos venido a Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, entonces estamos aptos para poder ver las promesas. Estamos aptos para poder ver el poder de Dios, la gloria de Dios, el mover de Dios. Pero hay veces, hermanos, que cuando nosotros nos descuidamos, entonces no podemos ver.
Un domingo de estos pasados, no recuerdo qué domingo, vamos acerca de debe ser la vida en sus promesas. El motivo de vida no debe ser otra cosa sino vivir en las promesas de Dios. Porque Dios no está para cumplir caprichos personales, pero sí está para cumplir sus promesas. Y muchos de nosotros queremos vivir nuestros caprichos en igual de vivir sus promesas. Hermanos, esta promesa de que Dios es por nosotros está vigente, está presente. Y entonces podemos experimentar lo que Dios le dijo a Josué. 1:5. Nadie te podrá hacer frente. También le dijo, yo estaré por ti. Y cuando dice por, está hablando de que no solamente Dios habita en medio nuestro, está con nosotros. No solamente está hablando de que Dios está en nosotros, sino que ahora está hablando de que Él se pone como escudo delante de mí y todo lo que venga a mi vida tiene que ser filtrado por Él. Es por eso que Pablo, cuando perseguía a los cristianos, lo que le dijo Jesús, no lo entendía bien hasta que se lo dijo Cristo. Pablo pensaba que perseguía a seres humanos, que los otros los mataba. Yo no creía que era una perita en dulce. Carcelaba, los perseguía, los enterraba y otros los mataba. Es increíble, pero cuando Jesús se presenta delante de él, lo hace caer del caballo. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? No le dice, oye, ¿por qué andas detrás de fulano, de Mangano, de Mateo, de Marcos? O a ver. No le dice eso. Dice, ¿por qué me persigues? Esta frase es una frase que viene a reforzar la de Romanos 8 y la de José. Él estará por nosotros. Todo aquello y todo aquel que venga en contra nuestra, como hijos de Dios, tiene que ser filtrado por Dios, porque Él está por nosotros. Es por eso que la Escritura también dice que no hay tentación que Dios no permita, sino solamente aquella que podamos soportar. No hay agravio, no hay circunstancia que Dios no permita llegar a nuestra vida, sino solamente aquella que podamos soportar. Si tú estás pasando por alguna situación, si tú estás pasando por algún problema, si tú estás pasando por alguna enfermedad o por lo que sea, tienes que entender que esa situación ya pasó por el filtro de Dios, que Él vio que tú y yo estamos experimentando cualquier circunstancia, es algo que nosotros podemos soportar. Tenemos el carácter, tenemos la fortaleza, tenemos todo lo que nosotros necesitamos para seguir adelante en medio de cualquier circunstancia. Así es que, hermanos, nadie nos podrá hacer frente. Nadie. ¿Qué significa esto? Que acción para nosotros. Y ahí viene el respaldo también de Dios. Cuando el diablo nos ataca, el enemigo nos ataca o el mundo ataca para destruirnos, pero Dios cambia todas las cosas. Y lo que el diablo, el enemigo y el mundo quiere hacernos, destruirnos, Dios lo cambia en bendición. Tanto gozo que rebosa nuestra copa. Pero tenemos que verlo, tenemos que entenderlo, tenemos que tomarnos de esa promesa
y entender que nada llega a nuestra vida, por más difícil, por más complicada que sea, que no sea filtrado primero por Dios. Él lo permite. Así es que, mis hermanos, cuando nosotros enfrentamos una situación, una macrovisión de Dios, ha cumplido. Ahora toca a nosotros. Es lo que tenemos. A Josué se le dieron, a Josué se le dieron instrucciones básicas. Se le dio promesas, ¿verdad? Lo primero que yo debo entender es que todo lo que mi planta, parque, toque, es propiedad. Todo lo que toque. Pero miren, verso 6, fuerza, valiente. Va a tocar repartir bendiciones de Dios, las reparte. Eso es la iglesia, la reparte. Con una sencilla oración, tú puedes ser de bendición, cambiar todas las cosas en este lugar. A tu casa, hermanos, puede ser forzar, ser muy valiente. No le dices fuérzate y sea valiente, y luego le vuelve a repetir, le pone valiente. Para cuidar de hacer toda la ley. Para nosotros se dice, para cuidar hacer, porque nuestra norma de vida es el Nuevo Testamento. Y hay algo que nos va a plantear cómo nosotros debemos de comportarnos y vivir, es el Nuevo Testamento. No es la psicología, no es la sociología, es el Nuevo Testamento. Y aunque la sociología y la psicología se basa en experiencias del ser humano, por eso que los diferentes autores o diferentes autores de Freud, lista, están allí presentes. Muchos sociólogos han estudiado sociedades, van a las etnias, diferentes, porque cada país, diferentes, tratan y sacan de las costumbres, hacen una teoría social. Pero hermanos, nosotros no vivimos, nosotros vivimos por lo que nos dice. Y para Josué fue lo mismo. Tenemos que ser muy valientes porque obedecer el Nuevo Testamento va en contra de muchos intereses de personas que están a nuestro alrededor. Va en contra de personas que están a nuestro alrededor y que están acostumbrados a hacer situaciones, circunstancias que no son convenientes. Tienen que ver con pecado, con maldad. Por eso es que nosotros tenemos que tener un estilo de vida diferente. Solamente Dios, Él nosotros es el que puede ayudarnos en esto, pero el esforzarnos y ser muy valientes nos toca a nosotros. Quiera que Dios me levantara, que
Él me dar pasos, era paso. Es cuando voy a pecar que la blisa, la onda, hermano. Pero no, hermanos, tenemos nosotros que comprender que hay que esforzarnos, ser muy valientes. Es por eso que el consejo de Pablo a Timoteo dice, tú aviva, ya hay un fuego en ti, pero te toca a ti avivarlo. No permitas que las mentiras del mundo, las mentiras en que estás sumergido, vengan a quitarte la idea de que tú estás solo. Ya hay un fuego en ti, pero te toca avivarlo. Si tú no haces algo, nadie lo va a hacer por ti, tienes que hacerlo. A veces quisiera cuando tengo ganas de orar, yo me agarrara de las de cara, estoy cansado, pero no. A veces tengo que entender que también David experimentó. Alma mía, alaba a Jehová. ¿Por qué? No olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te colma de favores, el que deshacia de bien tu boca. Todo que qué, que rejuvenezcas. Oiga, ¿quién quiere ser joven? ¿Eh? Algunos andan buscando la fuente de la juventud en otro lado, pero ahí está, hermanos. Buscar, en seguir, en experimentar la presencia de Dios. Ahí está el rejuvenecimiento. Entonces, mis hermanos, hay que esforzarnos y ser muy valientes. No debemos de temer. 9. Te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, quiera vayas. Queremos que nos vaya bien, dice obediente. Una promesa muy clara. Somos obedientes a su palabra y nos va a ir bien. Somos obedientes a su palabra y vamos a prosperar. ¿Quieres prosperar? Sé obediente a su palabra. No tus ideas ni a tu imagínate, es lo mejor. No, sé obediente a su palabra, porque ahí está su promesa. Nosotros debemos de vivir sus promesas. Así es que, hermanos, más provisión de Dios es Dios con nosotros, Él nosotros, por nosotros. Ponte de pie y vamos a darle gracias al Señor. Y al final vamos a estar cantando, ese hermoso himno que cantó nuestro hermano. Algún día es de una cruz. Zona. Señor, queremos experimentar tu macrovisión en nuestras vidas. Basta de sentirnos derrotados. Basta de sentirnos desesperados. Basta de sentirnos vulnerables, Señor. Tenemos que comprender lo que tú nos has dado, lo que tú has hecho por nosotros, con nosotros y en nosotros. Así es que, mi Dios, en esta hora tomamos tu fortaleza, Espíritu Santo, toca los corazones de tus hijos aquí presentes y que en el nombre de Jesucristo, Señor, podamos nosotros experimentar esa presencia tuya que nos lleva a entender y comprender lo espiritual, Señor. Que en medio de los conflictos, que en medio de las circunstancias, inclusive que en medio de la alegría y del gozo, podamos experimentar y podamos, Señor, experimentar tu presencia, la dirección de tu espíritu y podamos ver lo que hay detrás, Señor, de cada situación de nuestras vidas. Debo entender, Señor, que tú no te asustas, ni corres, ni te vas, sino que permaneces con nosotros.
Tú no eres como el ser humano, sino que eres lleno de misericordia y de gracias, de tal forma que sabes perfectamente el plan que se está llevando a cabo la raza humana. Que necesitamos entender nosotros, tus hijos, que tú has decidido vivir y habitar con nosotros. Y que ahora, Señor, ni te vas ni estás lejano, sino que estás con nosotros. Y por si fuera poco, Padre Celestial, no solamente podemos entender que estás con nosotros, sino que podemos experimentar tu presencia porque habitas en nosotros. Tú quieres una comunión íntima, una comunión, Señor, que podamos experimentar el sentir tuyo en nuestro corazón, que podamos experimentar, Señor, no solamente esa hermosa presencia llena de amor en nosotros, sino poder experimentar tus dones espirituales, Señor, poder experimentar los frutos de tu espíritu en nuestras vidas constantemente, que el amor, que el gozo, que la paz, que la benignidad, que la mansedumbre, que la templanza, que la fe, Señor, fluya en nuestras vidas, de tal forma que esa fe, Señor, pueda llevarnos a experimentar los dones espirituales, no solamente, Señor, de tu presencia, sino demostrar, o mejor dicho, poder ver tu respaldo en nuestras vidas al desarrollar los dones, Señor. No solamente esos dones sobrenaturales de milagros y de prodigios y de profecía, sino también experimentar el de servicio, el de dar, el de exhortar, Señor. En el nombre de Jesús, esas capacidades, Padre, necesitamos vivirlas, pero las viviremos solamente cuando podamos tener en plenitud en nuestro corazón el entendimiento de que tú estás en nosotros. Y vamos a entender, Señor, todas las circunstancias de nuestras vidas cuando podamos estar totalmente convencidos y confiando en ti y entender tu promesa de que tú estás por nosotros, Señor. Que no llega absolutamente nada a nuestras vidas, sino solamente aquello que podamos soportar. Señor, tú no permites nada, nada en nuestras vidas que, que no sea filtrado por ti, Señor. No hay atajos en esto, no hay escondrijos, no hay nada que podamos o que se pueda ocultar de ti, Señor, sino que todo aquello es filtrado por ti. Y cuando la maldad y cuando el maligno y cuando las circunstancias terribles que vienen sobre nuestras vidas para destruirnos, Señor, Dios, tú eres por nosotros. Y ahí estás para detener el embate, para ahí estás para detener nuestras, y aquellas consecuencias que a veces nosotros recibimos por causa de que nosotros lo provocamos. Para eso están tus promesas, Señor, para librarnos de ellas. Pero necesitamos entender, Señor, que tus promesas son visibles en nosotros cuando confiamos en ti, cuando podemos entender, Señor, que tus promesas son reales, son verdaderas. Están en medio. En nombre de Jesús, Padre.